Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, se encuentra ubicado a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Es lugar de un hermoso valle interandino, de frondosos verdes, una alianza de Ande y el Sol. Los españoles la fundaron allá por el siglo XVII, en plena época de conquista, dejando en patronazgo al apóstol Santiago Mayor. Esta ciudad, con calles anchas y tranquilas casas de quincha y adobe, es lugar de nacimiento de César Abraham Vallejo Mendoza, el gran universal poeta peruano. Poeta que más ha regresado a sus escritos el recuerdo de su tierra con tanta felicidad y amor. Nuestro poeta César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892, último de los 11 hijos que tuvo don Francisco de la Paula Vallejo y doña María de los Santos Mendoza, ambos hijos de sacerdotes gallegos y madres descendientes de la civilización chipá. La infancia de Vallejo se relata en sus poemas, describiendo tal cual a su dedicada madre y los labores de amas de casa que la hacían sencilla y doméstica. Para nuestro poeta, su madre fue la inspiración más entrañable que tuvo. Estudió primaria en el Colegio de Santiago de Chuco y fue llevado a los 12 años de edad por su padre a la provincia vecina de Huamachuco. Ahí estudió la secundaria, en el Colegio Nacional San Nicolás, uno de los pocos colegios con secundaria. Fue excelente alumno, por encima del promedio, destacándose en materias de ciencias exactas. Siempre tuvo gusto por la medicina, cual fue confesado a sus amigos, pero siempre tenía ese talento para escribir lo que sentía. César Vallejo llegó a Trujillo una tarde en 1910 con la meta de continuar sus estudios universitarios, la cual, sin perder el tiempo, se matricula en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Trujillo. Sus padres lo motivaban con cartas para que él ponga mucho empeño y dedicación a la meta que se había planteado. Asimismo, en 1911 le llega una sorpresiva carta donde le indican que tenía una oportunidad de trabajo en las minas de Quirubilca, el cual, sin dudarlo, decide regresar y empieza a trabajar en labores administrativas. Aún él no cumplía 20 años, pero sin embargo era respetado no solo por sus conocimientos, sino por su generosidad. A fines de ese año recibe nuevamente otra carta donde le comunican que debe viajar a Lima para continuar sus estudios universitarios, la cual postula a la Facultad de Medicina. Su estancia en Lima no fue cómoda, tuvo nuevamente que regresar a Trujillo. Ya a inicios de 1913 deja de ser docente y consigue trabajo en la hacienda azucarera Roma, donde trabaja como cajero. Una vez más vivió en carne propia cómo explotaban a los indios. Regresa a inscribirse en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Trujillo, donde estudiaba y trabajaba como profesor de primaria en la Escuela Nacional San Juan de Trujillo, siendo uno de sus alumnos el primer novelista clásico peruano, Ciro Alegría. Vallejo le apasionaba lo que eran los grandes literatos de esa época, le gustaba indagar, comprar fragmentos, la cual ya en 1915 se articula el Grupo Norte, quien estaba liderado por Antenor Orrego. Lo conformaban José Eulogio Garrido, Alcides Espelucín, Federico Esgure y Víctor Raúl Ayas de la Torre.
Todos ellos conformaron un grupo el cual les gustaba leer, discutir, indagaban temas en tiempo real sobre filosofía, literatura y temas de innovación. En ese año, Vallejo logra terminar su tercer año de letras, el cual lo concluye después de varios meses, y elabora una tesis el cual la denomina el romanticismo en la poesía castellana. Esta tesis tenía que sustentarla ante un jurado de máxima exigencia, pero por su nivel muy alto y brillantez espeluznante le acreditan lo que es el grado de bachiller en literatura. César Vallejo, a sus 23 años de edad, logró graduarse. Vida de Vallejo en Europa. El puesto de profesor de primaria que había retomado en el Colegio Guadalupe fue suprimido. Entonces, sin trabajo, con su poesía incomprendida y amenazado por una nueva carcelería, decide sí viajar a París. Algunos meses antes de embarcarse publica un libro de relatos titulado Escalas y una novela muy breve llamada Fabla Salvaje. Finalmente, el domingo 17 de junio del año 1923, en una modestísima tercera clase de Vapor Oroya, nuestro más grande poeta dejó su patria. Lo esperaba la ciudad que aquel entonces era el centro del mundo, París. Era el año de 1924 y le llega una mala noticia desde el Perú, la muerte de su padre. Ya no está más aquel hombre que siempre lo tenía presente y siempre lo respetaba. Después de ser tratado de una dolencia estomacal, salió del hospital. Su situación económica mejoró ligeramente, ya que empieza a recibir pagos por las colaboraciones que envía con regularidad a las publicaciones en Lima y a la revista Amauta, que dirigía muy tempranamente un reconocido historiador en el Perú. Era el pensador José Carlos Mariátegui. En 1928 conoció al gran amor de su vida, Georgette Philippard, con quien se casaría después de una larga convivencia. La vida de esta pareja estuvo signada siempre por una economía inestable. Nunca tuvo residencia formal. Siempre vivían de hotel en hotel y cada vez veía un hotel más barato. Alrededor del año 1927, Vallejo asume el marxismo como una vía para intentar la organización de una sociedad más justa. Esa época de Clan, sintiéndose revolucionario por experiencia vivida, más que por ideas aprendidas, posiblemente se refería a la experiencia y situaciones de explotación de la clase trabajadora en la práctica de ideas marxistas. Viajó 3 veces a la Unión Soviética. Ya era el año de 1929, en una carta que envía a su hermano Víctor, que vivía en Santiago de Chuco, le pide que le haga una misa a nombre del apóstol Santiago. Quería un milagro del patrono de su pueblo. Ya para aquel entonces, ya era el año 1931, Vallejo es expulsado de Francia por sus actividades políticas y se va a España con Georgette, su gran amor, a Madrid, y consiguió publicar su novela Tungsteno. Tungsteno fue escrita en un lenguaje realista, donde relata el sufrimiento y la rebeldía de los obreros de un asiento minero en su Perú querido. Era 1936 y estalla la guerra civil en España. Francisco Franco encabezaba un levantamiento militar contra el gobierno legítimo de la República, que recién había sido elegido hace 6 meses por elecciones generales. El Frente Popular organiza la resistencia y se enfrenta a los militares en diferentes ciudades de España. Por aquel entonces, Vallejo empeora con su enfermedad. Georgette lo lleva a la clínica de Villa, pero los médicos no logran
determinar con claridad la causa de esas fiebres. Vallejo se sentía viejo y debilitado. Cada día más. Solo resistió hasta el 15 de abril, hasta las 9:30 de la mañana, y diciendo que se iba a España, a la España que aún combatía, defendiendo la República. Dueña por fin la empresa norteamericana Mining Society de las minas de tungsteno de Quivilca en el departamento de Cusco, una vasta indiada fue llevada a los trabajos en las minas. Llegaron hasta Quivilca gerentes, directores, Mr. Tolk Higueras, el cajero Javier Machuca, el ingeniero peruano Baldomero Rubio, entre muchos otros, quienes se establecieron en pequeñas cabañas indígenas. Los horas en quienes confiaban los mineros, debido a todo el apoyo que les brindaban, les cedieron sus ganados, sus granos, servicios personales, entre otros, de manera gratis. Los horas no conocían el valor del dinero, ellos iban y venían. Es así como José Marino realiza un pacto secreto con el ingeniero peruano Baldomero Rubio y el agrimensor Benítez. Marino era una persona sumamente avara. El ingeniero Baldomero era una persona mansa y el agrimensor Benítez una persona asustadiza. Es así como este último, el agrimensor Benítez, logra ponerle el ojo a los terrenos ya sembrados de los horas. Y por ejemplo, en una oportunidad realiza un cambio de un terreno por una garrafa azul con flores rojas. Los horas en ese momento no se daban cuenta si este intercambio fue justo o no. Ellos tenían una economía muy simple, dado a que siempre y cuando tuvieran trabajo, los demás no importaban. En el bazar de José Marino solían reunirse. Después del trabajo se bebía y charlaba, se intercambiaban opiniones. Leonidas Benítez decía: pobres horas, son unos cobardes y unos estúpidos. Marino le salía al encuentro y le refutaba tales ideas diciéndole que los indios saben muy bien lo que hacen. El cajero Machuca dijo: los horas son unos indios duros, insensibles del dolor ajeno y que no se dan cuenta de nada, unos fríos de corazón. Les falta ser cristianos y practicar las virtudes de la iglesia. Entretanto, el lema de Leonidas Benítez era trabajo y ahorro. Se decía ser un joven bien laborioso, ordenado, honrable y de gran porvenir. En general, Leonidas Benítez no era muy querido en Quivilca. Su única amiga era una señora madre de un tornero. Una tarde, Benítez cayó enfermo y la señora fue a verlo haciéndole un preparado de infusión de eucalipto con 2 copas de alcohol. Pero nada reconfortaba a Benítez, que daba voces de pesadilla. La señora decidió hacerle otro remedio y en medio de visiones de fiebre vio el corazón de Jesús que acudía a defenderlo de todos. En el delirio se monta sobre el lomo de un caimán en medio de un gran río. Entonces le poseyó un pavor repentino que se dio cuenta que asistía a la hora del juicio final. Hizo un examen de conciencia sobre las buenas y las malas acciones de la tierra. Todo eran buenos actos. Luego pidió a su memoria los recuerdos amargos y no había ninguna, excepto de una cuando fue a dormir en una hacienda desolada y tocó la puerta un alma en pena y le dijo: en la unión de la cocina dejé enterrado 5 centavos, agrega 95 centavos más y paga con eso al cura para mi salvación. Entonces Benítez gruñó, agarrando un palo contra el alma en pena, pensando que había sido una broma pesada de algunos de sus amigos sabedores de la ambición de Benítez. Benítez despertó bruscamente y vio que José Marino estaba a su lado, así que le pidió que vaya al bazar para arreglar cuentas. Ahí probaron suerte en el cacho La Rosada, que era una de las queridas de José Marino.
Quien ganó fue el comisario Baldussari. Así que Marino mandó a llamar a la Rosada con su sobrino Cucho y le pidió que vaya al bazar. Baldussari era el brazo derecho de Marino, así que no sería nada raro que él esté dispuesto a entregarle su querida. Cuando la Rosada ya estaba totalmente borracha, Marino le dijo que quien sería a cargo de ella sería el comisario. Posteriormente a estas palabras comenzó el abuso. Primero fue Mr. Talk y Weiss y posteriormente fueron los demás. Ellos siguieron un orden jerárquico, social y económico para cometer este abuso. Después de todo lo que pasó, prendieron las luces y se dieron cuenta del total desastre en el bazar. Fue ahí cuando notaron que la Rosada estaba muerta. Todos se quedaron en silencio y nunca se comentó nada al respecto. Al día siguiente fue enterrada. Y ese mismo día por la tarde, las hermanas de la Rosada, Teresa y Albina, fueron a ver al gerente Mr. Talk a recriminarle por la muerte de su hermana, pues ellas estaban seguras que había sucedido ese día que ella fue al bazar. Obviamente Mr. Talk negó todo y las echó de sus despachos. Ellas, con lágrimas en los ojos y cesando de llorar, dijeron que él se aprovechaba porque era el patrón, al igual que todos los demás. Ellas se marcharon, pero siempre creyeron que lo de su hermana había sido un asesinato. José Marino junto a su hermano Mateo Marino estaban muy preocupados por el pedido que les habían hecho los estadounidenses, aquel pedido de 100 indios para que puedan ser llevados a trabajar en las minas de tungsteno. Así es que al día siguiente estos hermanos van en búsqueda del subprefecto Luna para poderle pedir ayuda y así poder encontrar y hacer cumplir todo este pedido. Es así que el subprefecto Luna les da en préstamo a algunos oficiales para que puedan salir en búsqueda de los indios. Es entonces que horas más tarde estos oficiales traen a rastras a dos personas, a dos enrolados, los cuales eran Isidoro López y Braulio Conchuco. El pueblo estaba apoyándolos tratando de pedir su liberación, pero estos estaban siendo llevados a rastras y molidos a golpes a la plaza de armas. Es entonces cuando Braulio Conchuco, en su dialecto, pide ayuda o pide auxilio y clemencia a uno de los oficiales, en donde este bruscamente le zampa un golpe en la nariz, quebrándosela y haciendo que se desangre. En el trayecto, cuando llegan a la plaza de armas, el subprefecto Luna pide que los suban al estrado para así poder comenzar con la interrogación. Entonces el subprefecto Luna comienza con la interrogación, siendo el primer interrogado Isidoro López, pero este ni siquiera supo responder su nombre. Para entonces, Braulio Conchuco se desmaya en el suelo, quedando totalmente inmóvil. Capítulo 2. Tungsteno. El doctor acude. Al verlo, pero lejos, se alcanza a escuchar: ¡Está muerto! ¡Está muerto! He ahí el valiente herrero, Servando Huanca. El pueblo se levanta contra el subprefecto y las autoridades. Se escucha decir, como el subprefecto decía: ¡Fuego, sargento! ¡Fuego! Entonces el murmullo doloroso llenaba en la plaza. Tornado a cada herido y cada muerto, se formó un tumulto. Así entonces, luego de comunicar el subprefecto lo aconteció por el telégrafo. Este fue felicitado por el alcalde de Praga, ya que adulteró casi todo el contenido en el mensaje. Poco a poco se fueron emborrachando. Poco después, José Marino le preguntó al subprefecto: ¿cuántos indios quedaron? Y entonces dijo: 40 habían sido capturados, y así siguieron con la fiesta. Al día siguiente, el subprefecto mandó llamar a Marino y le ofreció 15 indios más para las minas. Este logró que diera en total 20, en lo cual aceptó. Y así fue a la mañana siguiente. Iban sacando indio tras indio, de 3 en 3. Cada indio no sabía a dónde iban a ir, ni siquiera
ni en qué condiciones, ni en cuánto tiempo. Simplemente obedecieron sin proferir palabra alguna, y todo quedó atrás. Podemos ver cómo maltratan y torturan a Braulio Conchuco hasta llevarlo a su muerte. Una muerte que hace despertar el pueblo, preciso momento donde Servando Huanca grita a viva voz: ¡Un muerto! ¡Lo han matado los soldados! ¡Abajo los subprefectos! ¡Abajo los soldados! ¡Vive el pueblo! Escuchándose esto, el pueblo escandalizado y con hambre de justicia y cansado de sus abusos, empezó una revuelta desatándose violencia sin precedentes y a consecuencia muertes. Después se reunieron el herrero Huanca, Leónidas Benítez y el apuntador, ex amante de la afinada Graciela La Rosada, todos en Quivilca. Hablaron de todas las injusticias, abusos y burlas que cometían con los indios los mandamases y ricos de Mini Society, donde increparon a Leónidas Benítez, ya que al perder su puesto en las minas y verse humillado y arrojado de los pies de sus patrones y cómplices, todo esto por mentiras y calumnias de los Merino, cayó en un abatimiento moral inmenso. Su infortunio era tan completo que se sentía el más pequeño y desgraciado de los hombres. Entonces refutaron: los obreros no debemos confiarnos de nadie, porque nos traicionan, ni de doctores, ni de ingenieros, menos de cura. Los obreros estamos solos contra los yanquis, contra el gobierno, contra los millonarios y contra ustedes, los intelectuales. Leónidas Benítez se sintió profundamente herido por las palabras del herrero. Herido, humillado y hasta triste. Se decía que los obreros deben de asumir el gobierno. Mas eso no era todo. Servando Huanca osaba ir hasta la revolución y devotar a los millonarios y grandes caciques que estaban en el gobierno. Unos instantes después, salió del rancho Leónidas Benítez, cuidando de no ser visto. Minutos más tarde, salió tomando idénticas precauciones Servando Huanca. Dentro del rancho, el apuntador trancó su puerta, apagó el candil y se acostó. Y no podía dormir, ya que entre sus pensamientos recordaba las palabras del herrero Huanca sobre revolución, jornada, patrones, justicia. Cruzaba esa noche por su mente el recuerdo de Graciela, la difunta. La había querido mucho. La mataron los gringos, José Marino y el comisario. Se echó a llorar y el viento soplaba afuera, anunciando tempestad.